Hola, mi nombre es Agustina Itatí Castro Fidalgo y este es mi trabajo del eje de política de la materia política, legislación y administración del trabajo escolar. La pregunta número 1 dice, ¿con qué ideología identificarías al político o especialista en educación escogido y dónde lo ubicarías en el espectro político? Bueno, yo elegí como extrema derecha a Jair Messias Bolsonaro, que es un político y ex militante brasileño, actualmente presidente de Brasil, que desde el 1 de enero de 2019 fue elegido por el partido de derecha, que es el Partido Progresista. La pregunta número 2 dice, ¿qué relación establece entre la educación y el mundo de trabajo y qué saberes prioriza? Bolsonaro y su gobierno ha afirmado que debe combatir el socialismo y apoyar solo las escuelas y carreras que preparen a los jóvenes para el mercado de trabajo y no para la militancia política. Así plantea dejar de lado licenciaturas como filosofía y sociología. Bueno, la pregunta número 3 dice, desde su postura, ¿considera la educación un derecho o un servicio? ¿Y qué papel le asigna al Estado? El presidente brasileño reivindica las escuelas militares y aplica un ajuste de un 30% a las universidades e institutos federales, considerando la educación un servicio. Por eso los ajustes en educación. Ya que dependen del Ministerio de Defensa. Os colégios militares são exemplos de ensino de excelência para a educação brasileira. Queremos mais crianças e jovens estudando nesses bancos escolares. Respeito, disciplina, amor à pátria são fundamentos importantes desses colégios. En un principio, el ministro del área había anunciado que las medidas eran solo para 3 universidades que organizaron debates con figuras de izquierda. Sin embargo, el mismo día se extendió a todas las instituciones. Los estudiantes y profesores protestaron por los recortes educativos en distintas ciudades durante las semanas siguientes. El presidente Bolsonaro ha apoyado un proyecto que alienta a los estudiantes a realizar filmaciones de profesores acusándolos de adoctrinamiento. Las protestas son naturales, pero la mayoría de los que protestan hoy son activistas. Ellos no tienen nada en sus cabezas. Si les dices que te multipliquen 7 por 8 no saben. Si les preguntas la fórmula del agua no la saben. Son idiotas útiles, imbéciles, que son manipulados por una astuta minoría de universidades estatales. Bueno, la pregunta número 4 dice, ¿autoriza la educación de gestión pública y privada en caso de aceptar ambas? ¿Cuál prioriza en cada nivel educativo y por qué? El sistema educativo en Brasil se divide en 5 niveles o etapas distintas. La educación preprimaria o preescolar, la educación primaria, la educación secundaria superior y la educación terciaria superior. De esos 5 niveles, solo la educación primaria y la educación secundaria son obligatorias. El gobierno de Bolsonaro desestima tanto a la educación pública que preparó un proyecto de ley para regular la educación desde los hogares en Brasil, con los requisitos mínimos que deben cumplir los padres o tutores legales, como registro a una plataforma desarrollada por el Ministerio de Educación y la posibilidad de realizar evaluaciones. En el 2018, sin embargo, el Tribunal Supremo Federal decidió no reconocer la educación desde casa, ya que no existe una disposición constitucional en el país sobre el tema. Durante la discusión en el Tribunal Supremo Federal, la Procuraduría General de la Unión y el Fiscal General de la República expresaron su oposición a la educación desde casa. Bueno, la pregunta número 5 es respecto a la calidad educativa. Durante el gobierno de Bolsonaro se utilizaron medidas privatizadoras y elitistas, privando de estudiar por su posición socioeconómica a muchas personas. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solo el 18% de los adultos en Brasil completa los estudios secundarios. Y es que, de acuerdo con los más recientes estudios sobre el sector, realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el 40% de los brasileños mayores de 25 años ni siquiera tienen educación básica. Esto debido a que la tasa de alfabetismo de Brasil es del 6,8%, un problema que afecta a 11,3 millones de personas mayores de 15 años y que tienen mayor incidencia entre las negras y mulatas, que representa más de la mitad de la población del país. En teoría, el gobierno brasileño ofrece educación gratuita y obligatoria desde los 6 a los 14 años, aunque es preferible asistir a centros privados. La educación en Brasil se controla principalmente por el gobierno federal. Luego, los gobiernos locales establecen los programas educativos.